Bien, estamos analizando el versículo 9 del capítulo 8 de la epístola de Pablo a los Romanos, la última parte de este versículo donde el apóstol dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Eso es lo que estamos haciendo, lo que hicimos el domingo pasado, aunque no nos reunimos físicamente, pero de lo cual también hablamos y lo que vamos a continuar haciendo en esta mañana. Y ahí, en relación con ese pasaje, y no solo con ese versículo, sino también con los anteriores, hemos estado viendo que el apóstol destaca dos cosas. Hay dos cosas que está destacando desde hace ya tiempo hasta que nos ha traído aquí hasta esta altura de la carta. Y no sé si recordáis esas dos cosas. ¿De qué nos está hablando el apóstol? Fundamentalmente a partir del capítulo 5, y decimos, nos está hablando de la seguridad de la salvación del creyente. Primer aspecto que está destacando. Y segundo aspecto que está destacando desde el capítulo 6 y también en el 7 y también en el 8. Y decimos, está hablando también del crecimiento en santidad del creyente. De esas dos cosas. En el capítulo 6 ha dicho, si eres creyente vas a pecar para que la gracia abunde, o porque no estás bajo la ley, ya entonces puedes perseverar en el pecado. Y aquí en el capítulo 8 está diciendo de que hay unos que andan conforme a la carne y otros conforme al Espíritu, y que los que andan conforme al Espíritu, que tienen seguridad de salvación, pues manifiestan en sus vidas que andan conforme al Espíritu. Así que hasta aquí nos ha traído. Y repito que esto es la enseñanza a partir del capítulo 5. Si recordamos, damos un breve repaso a toda la carta. Comenzó después del saludo en el capítulo 1, introduciendo el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, el justo por la fe vivirá. Después, en el capítulo 2 y 3, mostró la condenación, la depravación de toda persona, diciendo que no hay justo ni aun uno. A mediados del capítulo 3, una vez que dijo que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, dijo que somos salvos por la fe en Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por nuestros pecados y que por tanto la jactancia está fuera, queda excluida. Capítulo 4 nos habla de la fe de Abraham y de la fe de David, y cuando termina de hablar de la fe de esos dos grandes hombres de Dios, capítulo 5 comienza a hablar de la seguridad de la salvación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y así nos ha traído, repito, hasta el capítulo 8. Y ahora aquí, en estos primeros versículos del capítulo 8, está hablando de los dos mismos asuntos, seguridad de la salvación y santificación en el creyente, debido a la morada interna del Espíritu Santo en el creyente. No solamente el creyente está unido a Cristo, no solamente es salvo por la gracia de Dios, no solamente es un matrimonio, forma un cuerpo con el Señor Jesucristo, sino que además, como tiene al Espíritu Santo morando en su interior, eso es una garantía de su salvación, pero también es una garantía de que crecerá en santidad, de que el creyente crece en santidad. Así que seguridad y crecimiento en santidad. Y digo esto, o insisto en esto, porque es fácil de que a los cristianos nos pase lo mismo que a los judíos con su antigua religión judía. Dios había dado las instrucciones de cómo tenía que funcionar aquel pueblo en la antigüedad, ¿verdad? Los mandamientos de Dios. Y aquel pueblo no podía separarse ni a izquierda ni a derecha de aquellos mandamientos. Y Dios le dijo que no se mezclaran con los pueblos vecinos, que no tuvieran los ídolos de los pueblos vecinos, que ni incluso nombraran a esos ídolos. Y los judíos lo hicieron, pero lo hicieron equivocadamente porque se separaron de aquellos pueblos físicamente, solo físicamente, cuando el Señor lo que quería es que hubiera una separación espiritual, que aquel pueblo adorara a Dios en espíritu y en verdad y que dejara de hacerlo como lo hacían las otras naciones y que fueran abandonando los pecados que eran comunes a todas las naciones. Solamente así, viviendo de una forma separada a las demás naciones, seguirían siendo su pueblo y podían tener las bendiciones de Dios. Pero los judíos no hicieron esto, como sabemos, ¿verdad? ¿Qué hicieron con los gentiles? ¿Se separaron o no se separaron de los gentiles? Pues claro que sí. Les costó separarse de la idolatría y tuvieron que ir cautivos a Babilonia, pero ya vinieron escarmentados. De la idolatría, de los ídolos de piedra y madera se separaron, pero seguían teniendo muchos ídolos en sus corazones.
Y en definitiva, aunque consideraban perros a los gentiles y no querían saber nada de ellos, cometían o vivían de la misma forma que los gentiles, que es lo que el apóstol nos ha dicho en el capítulo 2 de esta carta. ¿De qué les servía ser el pueblo de Dios y decir que era el pueblo de Dios cuando vivían de la misma forma que los gentiles, aunque físicamente estaban muy separados de ellos? El Señor les decía, es que por esto, por conocer la palabra de Dios, la voluntad de Dios y vivir igual que viven los demás, estáis más bajo el juicio de Dios. Y digo, ¿y por qué insisto en esto? Romanos capítulo 8, porque a los cristianos nos puede pasar exactamente lo mismo. Aquellas cosas en la antigüedad, dice el apóstol, que se escribieron para nuestra enseñanza y para amonestarnos. Y nosotros sabemos que nuestro cristianismo es radical y que no admite mezclas ni componendas con ninguna otra religión, con ninguna otra filosofía, y que estamos llamados a predicar un evangelio que es radical, eso lo sabemos también. Pero puede suceder que como cristianos nos estemos engañando diciendo que soy cristiano, tengo seguridad de salvación, porque vengo a la capilla o hago determinadas cosas, cuando en realidad el resto de mi vida, de mi existencia, todo lo que me caracteriza es prácticamente igual, vivo de la misma forma que los que no creen. Y el apóstol está diciendo, es que hay unos que viven y andan conforme a la carne, y otros que viven y andan conforme al Espíritu, y unos que se ocupan de la carne y otros que se ocupan del Espíritu. Por tanto, tiene que haber una diferencia esencial. Si el Espíritu de Cristo está en vosotros, que es lo que dice en el versículo 9 del capítulo 8, pues se tendrá que notar por algo. Si lo tiene, si es cristiano, si está unido a Cristo, pues no solamente debe decir, yo estoy seguro que tengo salvación porque Dios me eligió, sino que tiene que mostrar santidad en su vida. Ese es el evangelio que nos está mostrando el apóstol Pablo y ese es el evangelio que tenemos que predicar nosotros. Y aun como dice, si viniera un ángel del cielo y predicara otra cosa distinta, sería maldito. He dicho en días anteriores, ¿puede haber personas buenas, entre comillas, a los ojos de los demás, que no son en absoluto cristianas? Puede haberlas. Personas altruistas o que hagan alguna buena cosa. Pero el que es cristiano tiene que ser más, entre comillas, también bueno a los ojos de los demás y a los ojos de Dios. Y debe vivir cada vez más para la gloria de Dios y menos para sí misma. Y debe parecerse cada vez más al Señor Jesucristo porque el Espíritu Santo mora en esa persona. Esto es lo que nos está diciendo el apóstol y en esto vamos a seguir insistiendo. Pero antes leamos entonces Romanos capítulo 8, versículos del 9 al 11, en esta segunda subsección dentro de la segunda sección en que hemos dividido el capítulo 8. Romanos 8, 9. Mas vosotros, dice el apóstol, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que, y decía el día anterior, no si es que, sino más bien porque, o ya que, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, porque el Espíritu de Dios mora en vosotros. Por eso no vivís según la carne, no por otra razón, no porque seáis muy buenos o tengáis muchos méritos por cualquier otra cosa. No vivís según la carne, porque el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene ese Espíritu, que llama a continuación el Espíritu de Cristo, si alguno no lo tiene, no es de Cristo, por más que diga. Pero si Cristo está en vosotros, habla de la permanencia del Espíritu, y ahora aquí de la permanencia de Cristo mismo. Ya dijimos en su día que la Escritura nos muestra que en el cristiano mora el Espíritu, el Padre y el Hijo, las tres personas. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Si Cristo está en vosotros, lo da como una afirmación. El cuerpo está muerto, no el cuerpo físico porque estamos vivos. El cuerpo está muerto a causa del pecado. ¿Qué quiere decir aquí? Ya lo veremos, pero es lo que Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, eso es. El cuerpo está muerto a causa del pecado, lo que queda ya está muerto. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, nada más y nada menos que el Espíritu Santo que levantó sin corrupción a Jesús de entre los muertos, si ese mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará, y lo da por seguro, algo por sentado, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora
en vosotros. Así que vamos a seguir hablando de la morada del Espíritu Santo en el creyente, pero antes vamos a pedir la bendición de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias, como siempre debemos hacer cuando estamos en tu presencia. Y en esta mañana, si cabe, todavía más, porque nos has permitido a los hermanos reunirnos de nuevo para compartir juntos, para tener comunión, para escuchar tu palabra después de un tiempo en que no hemos podido hacerlo. Gracias porque esta es una de las bendiciones que tú traes a nuestras vidas y que apenas valoramos. Y queremos darte en esta mañana muchas gracias por ella, Padre, y pedirte perdón por cuantas veces tenemos esta bendición en poco y pensamos que nosotros mismos podemos ser cristianos en nuestras casas a nuestra manera. Como en tantas cosas de tu palabra, Padre, venimos ante ti y pedimos la obra con poder de tu Santo Espíritu. Necesitamos que tú nos des tu luz, pero también que abras nuestros ojos a tu luz. Necesitamos que tú nos hagas oír tu palabra, pero también necesitamos que tú abras nuestros oídos para que esa palabra podamos entenderla. Y necesitamos, Padre, que tu Santo Espíritu nos ayude a entenderla, pero una vez que la entendemos, que nos ayude también a interiorizarla, a ponerla en nuestros corazones y a vivir de acuerdo a ella y con el poder que tu Santo Espíritu nos puede dar. Así que reconociendo nuestros pecados y debilidades y agradeciéndote que la salvación es tuya de principio a fin, venimos a ti y pedimos, Padre, de tu gracia en esta mañana para todos los presentes, para que al menos tú puedas ser glorificado aquí en esta reunión, en esta mañana. Si es tu voluntad, Padre, también que tu pueblo sea edificado, y si alguna persona no te conoce y está en tus planes, que por la proclamación de tu palabra pueda pasar de muerte a vida. Te damos las gracias por todo y te lo pedimos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que seguimos hablando de la necesidad de tener al Espíritu Santo. El día anterior hablamos de esta necesidad fijándonos en el Señor Jesucristo y dijimos que necesitábamos al Espíritu Santo para poder conocer a Cristo, porque el que no tiene el Espíritu no conoce a Cristo, que necesitábamos al Espíritu Santo para parecernos cada vez más a Cristo, porque el que no tiene el Espíritu Santo no se parece en absoluto a Cristo, y que necesitábamos el Espíritu Santo para amar más a Cristo y para gozarnos más con Cristo. Y decíamos que esto es así en relación con Cristo. Hoy vamos a seguir insistiendo en la necesidad del Espíritu Santo para nuestra seguridad y para nuestra santificación, pero mirándonos a nosotros. En vez de mirar al Señor Jesucristo, vamos a mirarnos a nosotros. Y mirándonos a nosotros diremos si necesitamos o no al Espíritu Santo. Y en esta consideración de nosotros mismos vamos a tener en cuenta dos cosas. Vamos a fijarnos en lo que somos y vamos a pensar un poco en el propósito de Dios en la salvación de cualquiera que es salvo o que será salvo. Así que si fijándonos en lo que somos y mirando los propósitos de Dios en la salvación, creo que también podremos concluir que necesitamos la morada del Espíritu Santo. Así que comenzamos entonces. ¿Qué somos? ¿Cómo somos? Y la Biblia nos dice que todas nuestras facultades han sido profundamente dañadas por el pecado. Eso es lo que nos dice la Biblia. Todas nuestras facultades, las tuyas y las mías, si no, piensa un poquito en la atención que estás prestando simplemente a lo que estoy diciendo en esta mañana. Presta un poco de atención a eso. Todas tus facultades, las tuyas y las mías, han sido trastocadas gravemente, profundamente por el pecado. Eso es lo que nos dice la Escritura. Jeremías dice, ¿mudará el etíope su piel? ¿Verdad? ¿Cambiará el etíope su piel? ¿Mudará el leopardo sus manchas? O al revés, los verbos. Y la respuesta es no. Y el Señor dice, ¿y vosotros? Siendo malos, dando por sentado que soy así, ¿podréis hacer lo bueno? Eso es lo que dice el Señor. Y no lo dice en un solo sitio, se lo dice desde que comienza en el libro de Génesis hasta que llegamos al final en el libro de Apocalipsis. Vamos a ver un pasaje en el libro de Isaías, Isaías capítulo 64. Un pasaje también conocido en donde se habla, o el Señor habla precisamente de esto mismo, de lo que somos.
Y dice Isaías capítulo 64, miremos la última frase del versículo 5. Isaías 64, 5. Y aquí hay una pregunta muy importante que todos podríamos hacernos. Dice, ¿podremos acaso ser salvos? Esta es la pregunta. ¿Podremos acaso ser salvos? ¿Cómo vamos a ser salvos? Y sigue diciendo, si bien todos nosotros somos como suciedad, todos, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Así que ya no somos como fuimos cuando salimos de la mano del Creador. Somos limpios. ¿Y qué hemos leído? No, todos nosotros somos como suciedad. Eso dice, ¿verdad? Somos buenos, son nuestras obras buenas. Y dice, nuestras obras, en principio de justicia, son como trapos de inmundicia. ¿Cómo estamos? Pues dice, estamos tan muertos, tan marchitos como una hoja que se cae. Todos nosotros nos caímos como la hoja. ¿Y cómo somos interiormente? Dice, pues tienes tanta corrupción que esas maldades tuyas te llevan como te lleva el viento. Viene una ventolera y te lleva la hoja muerta de acá para allá, pues dice, tu propia corrupción interna te lleva, es la que te dirige, es la que te gobierna, es la que hace que pienses o funciones o vivas de una determinada manera. Esa es la radiografía que nos muestra la palabra. Y por tanto, es absolutamente imprescindible de que Dios haga algo con nosotros para sacarnos de esa condición. Y por eso no lo vamos a buscar. Tenemos en Ezequiel aquella promesa del Señor, aquella promesa doble del Señor, cuando nos dice que quitará nuestro corazón de piedra, que pondrá dentro de nosotros un espíritu nuevo y un corazón nuevo, y que pondrá dentro de nosotros su espíritu. Es una doble promesa aquella. En Ezequiel 36 la tenéis. La recordamos, si queréis la podemos leer. Pondré dentro de vosotros espíritu nuevo y corazón nuevo. Esa es una renovación, esa es una limpieza. Somos como suciedad, necesitamos que se nos limpie. Pero es que además tenemos tanta corrupción interna que no solamente tiene que hacer algo el Señor con nuestro espíritu y con nuestro corazón, sino que tiene que ponernos su espíritu. Y pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis mandamientos. Esa es la promesa de Ezequiel. Y esa promesa, digo, es necesaria por nuestra condición. Así que Dios creó al hombre con una mente perfecta, con una voluntad perfecta. No había nada que saliera del corazón del hombre que no fuera para la gloria de Dios. El cuerpo del hombre era la ayuda idónea para su espíritu y para su alma. El deleite del hombre estaba en Dios, la felicidad estaba en Dios, la gratitud en Dios. El hombre era capaz de ver y admirar a Dios en todas las cosas. Romanos capítulo 1, repito, era el hombre capaz de ver a Dios en todas las cosas y de quedarse boquiabierto ante lo que veía de Dios. Difícilmente nosotros ahora vemos alguna vez cuando vamos a la naturaleza o al campo, ¿verdad? Y vemos algo y nos quedamos contemplando a Dios en las cosas. El hombre era capaz de hacer eso. El hombre era capaz de adorar a Dios por todas las cosas, por todo. Y el hombre era capaz de glorificar a Dios con todas las cosas. El cuerpo, el alma y el espíritu estaban en perfecta comunión con Dios. ¿Pero qué ha quedado de aquello? Y la Biblia nos dice, pues muy poco. Ahora todos los miembros de nuestro cuerpo, como ya nos ha dicho el apóstol en el capítulo 6 y en el capítulo 7, están corrompidos. Todos nos llevan a hacer lo que no debemos. Nuestro entendimiento está ciego. Las cosas de Dios nos parecen demasiado extremas. Vemos la ley de Dios y decimos, qué estricta. Y lo decimos incluso siendo cristianos. Este mandamiento de Dios no puede ser tan estricto. Y vemos los castigos de Dios cuando se quebranta la ley y decimos, estos castigos son demasiado duros. Y nos oponemos a las cosas de Dios. Y para el que es muy sabio, pues las cosas de Dios es una locura. Y para los que son muy religiosos es un tropezadero. Y así podíamos seguir. A nuestros ojos el pecado no es tan malo, ¿verdad que no es tan malo? Es pecado. Tiene cierta maldad, pero no es tanto. A nuestros ojos, aun siendo cristianos, la santidad no es tan hermosa. Ciertamente es hermosa, hay hermosura en la santidad, pero no es tanta.
A nuestros ojos la comunión con Dios no es tan placentera. La oración se nos hace pesada. La alabanza a Dios, y en vez de andar en comunión con Dios constante, pues muchas veces nos escondemos de Dios como como Adán y Eva cuando pecaron. Y dice el apóstol, pero digo esto solo como hombre. ¿Está Emilio diciendo esto porque sí, porque se lo inventa? Y repito, no, es la palabra de Dios la que nos dice esto mismo de principio a fin. Vamos a ver un pasaje en el libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 14. Aquí tenemos unas palabras que luego el apóstol repite en esta carta misma a los romanos. Salmo, capítulo 14. Versículo 2. Salmo 14, 2. Miró Dios desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Miró Dios desde los cielos. Es decir, Dios lo ve todo, sabemos, ¿no? ¿Verdad? Es omnisciente, omnipotente, omnipresente, lo ve todo. Pero aquí se está diciendo, se tuvo que poner a mirar, como cuando nosotros miramos con ahínco cualquier cosa, pues dijo Dios, voy a ponerme a indagar, voy a ponerme a mirar, a ver si encuentro a alguien entre los hijos de los hombres que busque a Dios. Y dice lo que Dios encontró, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Lo mismo tenemos desde el comienzo, después de la caída, cuando vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio del pensamiento del corazón de los hombres siempre era de continuo hacia lo malo. Así que la Biblia lo dice, y el mismo apóstol Pablo que escribe la carta a los romanos, en más de una ocasión, cuando habla de su vida anterior, aquel muchacho tan prometedor, tan inteligente, criado a los pies de Gamaliel, tan religioso y que era perfecto según la ley, según él decía, irreprensible según la ley, que tenía mucho de qué enorgullecerse, pues en más de una ocasión dice, y yo antes era, o dice, o todos nosotros éramos, y lo dice por ejemplo en la carta a los Efesios, cuando dice que el Señor nos dio vida cuando estábamos muertos, y dice, y todos nosotros andábamos según los deseos de la carne, siguiendo la corriente de este mundo, y él se mete, andaba así porque era así. Y en la carta a Tito dice también, todos nosotros éramos en otro tiempo, y dice, insensatos, sin mucha cabeza, ¿verdad? ¿Rebeldes a qué? Pues rebeldes, dice en la misma carta a los romanos, rebeldes a los padres, rebeldes a la autoridad, rebeldes a Dios sobre todo, rebeldes. Éramos así, extraviados. ¿Extraviados qué? Que una vez voy para acá y otra para allá, que no tengo un rumbo fijo en mi vida, sino que ahora me dedico a hacer esto y cuando me canso, porque los placeres del mundo terminan cansando y pasan, la palabra de Dios permanece para siempre, ¿verdad? Pero el mundo pasa y sus deseos, pues cuando me canso me voy a otro sitio y me extravío por otro sitio. Esclavo de concupiscencia, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Esto es lo que dice la Escritura de principio a fin. Así somos. Pero dejemos la Escritura. Y os pregunto a cada uno personalmente, mírate a ti mismo. Mírate a ti desde tu juventud. Si no naciste en una iglesia cristiana, mírate a ti como eras antes. Y si naciste en una iglesia cristiana, pues mírate también cómo empezaste a funcionar en tus primeros años en la iglesia cristiana. ¿Te deleitabas en Dios? La mayoría de los pequeños cuyos padres los crían en las iglesias, la mayoría, y no durante poco tiempo, no quieren venir al culto. ¿Por qué será eso? ¿Por qué? ¿Era el gozo de tu corazón la oración y la meditación de la palabra y la adoración a Dios? ¿Buscabas el amor de Dios? ¿Buscabas la gracia de Dios? ¿Buscabas a Dios como tu máximo deleite? ¿Te preocupaba conocer los mandamientos de Dios y obedecer los mandamientos de Dios y no quebrantar los mandamientos de Dios? Pues evidentemente todos podemos decir, pues muy poco, ¿verdad? Así que es necesario que los cristianos recordemos, dice la Biblia, los pecados de nuestra juventud para que Dios no tenga que recordarlos. El salmista dice, no te acuerdes de los pecados de mi juventud, porque yo me acuerdo de ello y me arrepiento y sé que si no me arrepiento merecen mucho castigo. Eso dice el salmista, no te acuerdes de los pecados de mi juventud, porque reconozco que era así. Pero sigue diciendo el salmista, pero acuérdate de mí en tu misericordia. Salmo 25.
¿Vemos el cambio? No te acuerdes de mis pecados. ¿Y el Señor no se acuerda de nuestros pecados? ¿Cuándo? ¿Cuándo dice el Señor, no me acordaré más de sus pecados y lo echaré en lo profundo del mar? ¿Cuándo? Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Reconocemos lo que hemos sido, reconocemos nuestros pecados, Dios no se acuerda más de nuestros pecados, pero seguimos diciendo, acuérdate de mí en tu misericordia, porque sin ti y sin tu misericordia yo estoy perdido. David dice que en su época algunos le decían, ¿quién nos mostrará el bien? Cuando éramos jóvenes, cuando no éramos cristianos y alguien nos decía, ¿quién te mostrará el bien? ¿Dónde estás mejor? ¿Dónde está tu felicidad? Algunos de nosotros decíamos como David, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Decíamos algunos, mira, yo no busco la felicidad en ninguna parte porque Dios da más alegría a mi corazón que la de todo el mundo cuando tienen su grano y su mosto. No decíamos eso, ¿verdad? Yo no sé vosotros, pero yo tengo que reconocer que cualquier vanidad era para mí de mucho mayor interés que Dios y las cosas de Dios. Y que cualquier deseo carnal era para mí mucho más apetecible que las cosas de Dios. Y que cuando alguien me hablaba del Evangelio, pues a veces le podía responder, si no con las mismas palabras, por lo menos en mi interior había eso, las mismas palabras que tuvo Faraón, cuando Moisés se acercó a él para que dejara ir a su pueblo y Faraón dijo, ¿y quién es Dios para que yo lo obedezca? Yo no conozco a ese Dios. Os lo digo de otra manera, desde otro punto de vista. ¿Quién ha tenido a su cuerpo en perfecta sujeción con su alma, a su alma y a su espíritu? ¿No ha sido normalmente al revés? Nuestros deseos corporales de una naturaleza caída son los que han predominado para que nuestra alma, nuestra psicología, nuestros sentimientos, nuestras alegrías o nuestras penas, lo del cuerpo ha influido en el alma y ambas cosas en la vida espiritual, en ese espíritu que teníamos muertos prácticamente. Ese es el orden que dice la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué pide el apóstol que Dios nos santifique en todo nuestro ser? ¿Y cómo lo dice? El Dios de paz os santifique en todo vuestro ser y espíritu, alma y cuerpo sean santificados, guardados, irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que no hace falta que me detenga más, ¿verdad? Necesitamos la morada del Espíritu Santo por lo que somos. En segundo lugar, vamos a fijarnos en cuáles son los propósitos de Dios en la salvación de cualquier persona que sea salva. Porque en la condición que tenemos, en la condición que tenemos por naturaleza, ¿puede Cristo reconocernos como suyos? Una cosa es que el Señor nos acepte cuando somos impíos. Dios justifica a los impíos. Pero otra cosa es que Dios diga, no importa que sigas siendo igual de impío toda tu vida. ¿Cuáles son los propósitos de Dios en nuestra salvación? Si vamos a la carta a los Romanos, no sé si la tenéis abierta, en el capítulo 8, versículo 29, nos dice que el propósito de Dios en nuestra salvación, a los que conoció los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios, cuando salva a alguien, se propone que sea hecho conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué nos ha escogido Dios? Efesios capítulo 1, versículo 4. Y leemos, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el propósito de Dios. ¿Qué medios utiliza Dios para eso? Nos vamos a la carta segunda a los tesalonicenses, acompañadme, segunda carta a los tesalonicenses, y podemos leer en el capítulo 2 lo que dice del propósito de Dios. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, pero no esto nada más. No es que tú eres creyente porque Dios te ha escogido para salvación y nada más, sino dice, mediante la santificación por el Espíritu, te ha escogido mediante la
por medio de la santificación en el Espíritu y la fe en la verdad. Y la fe en la verdad. Propósito de Dios es la salvación, que seamos santos, que seamos conformes al Señor Jesucristo. ¿Para qué vino el Señor Jesucristo? Primera carta de Juan. Vino para deshacer las obras del diablo. ¿Qué obras hacíamos nosotros antes de ser cristianos? Y el Señor lo dice, ¿verdad? Si no sois hijos de Dios, sois hijos del diablo y las obras de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y vosotros también. Él es padre de mentira y vosotros también. Pues Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. ¿En quiénes? Pues en aquellos que habían de ser salvos, ¿no? Ese es el propósito de Cristo. En otra carta leemos que vino, carta a Tito, ¿tenéis abierto Tesalonicenses? Un poco más adelante la de Tito. Carta de Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 14. Habla del Señor Jesucristo, le dice que es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Tito 2:14, y dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos de toda iniquidad, nos salva, nos rescata, pero también para purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Es que el Señor, dice Isaías, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Y cómo quedará satisfecho si no hay fruto por la aflicción de su alma? El Señor, porque se le puso de nombre Jesús, dijo el ángel a José, porque salvará a su pueblo de sus pecados, no en sus pecados. Y podemos seguir preguntándonos. Así que el propósito de Dios es ese. La obra del Señor Jesucristo es con esa finalidad. ¿Y el Espíritu Santo para qué es? Para guiarnos a toda la verdad, para conducirnos a toda la verdad. Es un espíritu santificante, es un espíritu de oración, es un espíritu de gracia. ¿No ha dicho Dios que los injustos no heredarán el reino de los cielos? ¿No dice el libro de Apocalipsis que ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira o los incrédulos o los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos? Eso ha dicho el Señor. Por tanto, el que es salvo no podrá entrar en el reino de los cielos con esas condiciones, ¿verdad? Así que lo que somos y los propósitos de Dios para los creyentes. Os lo digo de otra manera, creo que lo apuntaba el día anterior. ¿Cómo sería feliz una persona no regenerada, no santificada? ¿Cómo sería feliz en el cielo si fuera admitida allí? Una persona que es enemiga de Dios, dice el apóstol, los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Cómo puede ser feliz una persona que nunca ha tenido verdadero deseo de estar con Dios? Ningún verdadero deseo por las cosas santas. Estaría como pez fuera del agua, ¿verdad? En un elemento raro, siempre estaría en desgracia. Dice Amós en su libro, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? En la tierra, evidentemente, hace referencia a eso. Y la respuesta es no. ¿Qué deleite tienes tú con alguien a quien no conoces y a quien le gustan las cosas contrarias que te gustan a ti? Y aunque es lo contrario, todo lo opuesto que eres tú. ¿Qué deleite tienes con una persona así? Entonces, una persona que dice que es creyente y que es salva, ¿qué deleite tendrá con los espíritus de los justos hechos perfectos, con los ángeles que son santos en la presencia de Dios, cuando aquí no quiere eso? ¿Qué concordia puede haber entre Cristo y Belial? Así que lo que somos y los propósitos de Dios. Si las tres personas divinas fueran honradas de la misma forma por los que se esfuerzan en santidad, por los que se esfuerzan por seguir las pisadas de Cristo, por los que están luchando contra el pecado hasta la sangre, hasta lo máximo con el pecado, si fueran honradas por esas personas de la misma manera que son honradas por los que pisotean la sangre del Hijo de Dios y desprecian el Espíritu de gracia, dice la carta a los Hebreos, si fueran honradas, ¿qué sentido tiene que Pedro nos diga que sois o que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? No tendría sentido, ¿verdad? Así que por lo que somos y por los propósitos de Dios necesitamos ser cambiados
Y necesitamos al Espíritu Santo que nos cambie y nos renueve, que more en nosotros, porque no hay otra forma de que eso sea posible. Así que, en tercer lugar, necesidad del Espíritu Santo. ¿Alguna pregunta? Algunos dirán, vaya pregunta, pero la voy a hacer. ¿Nos cambia el bautismo? ¿Nos renueva el bautismo? ¿Es suficiente con el bautismo? El catolicismo romano piensa que sí, ¿verdad? Se bautizan los niños, ya tienen la fe. Pero es que hay cristianos que piensan que son cristianos porque un día se bautizaron. ¿Es suficiente con el bautismo? Hay muchos que están bautizados y que no tienen al Espíritu Santo y por tanto no son de Cristo, no son cristianos. ¿Y por qué digo que no tienen al Espíritu Santo? Porque la seguridad de la salvación viene cuando uno crece en santidad. Es que son dos cosas unidas, las dos caras de una misma moneda. Tienes seguridad si tienes santidad y si no tienes santidad te estás engañando con esa supuesta seguridad. Así que no es el bautismo lo que nos renueva, ni mucho menos. Hay casos en la Escritura de personas que se bautizaron. ¿Os acordáis de una de estas muy señalada? Podemos buscarlo en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. El caso de Simón el Mago. Hechos capítulo 8. Simón el Mago engañó a todos porque Felipe lo bautizó. Y estaba con Felipe, mientras que Felipe evangelizaba, llevaba el evangelio y hacía milagros. Y estaba con la boca abierta viendo lo que hacía Felipe y lo que hacían los cristianos. Y cuando vio que por la imposición de manos se daba al Espíritu Santo, pues él dijo, pues yo también quiero esto. Y cuando Pedro se enfrentó a él, Hechos capítulo 8, versículo 20, Pedro le dijo pues que no se había enterado todavía de nada, aunque durante un tiempo había estado bautizado y en medio de cristianos fieles bautizados. Hechos 8:20, Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Estás bautizado, pero tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Pedro le dijo, en realidad no eres cristiano, estás bautizado, pero tienes maldad en tu corazón, arrepiéntete y pídele a Dios que te perdone. Versículo 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que está. En prisión de maldad, es lo que antes nos ha dicho Isaías. Tus obras de justicia son trapos de inmundicia, tu iniquidad te arrastra, te lleva como el viento. Y Pedro le dice, estás en prisión de maldad, estás encerrado dentro de maldad y no puede salir otra cosa. Respondiendo Simón dijo, y con la respuesta de Simón tenemos pues precisamente lo que había en su corazón, que verdaderamente era cierto lo que decía Pedro, que no se había enterado, que no era cristiano en absoluto. Porque dijo Simón, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Pedro le está diciendo, tienes un gran pecado, arrepiéntete. Y Simón, en vez de arrepentirse, reconocerlo y decirlo, es verdad, tengo un pecado, me tengo que arrepentir, he estado intentando comprar a Dios. En vez de eso le dice, rogad vosotros por mí, ¿para qué? No para que me perdone mi pecado, sino para que no venga ningún mal sobre mí, que Dios no me vaya a castigar por lo que estoy haciendo. Mostraba que el bautismo no le sirvió para nada. Y lo mismo podemos decir de muchas cosas. La renovación se produce porque una persona se incorpore a una iglesia. Y decimos, no. ¿La renovación se produce porque haga algún ministerio en la iglesia? No, hay muchas personas haciendo muchas cosas en las iglesias que no son cristianas, pero están entretenidas haciendo cosas en la iglesia. ¿La renovación se produce porque uno predique la palabra en la iglesia? No, porque ahí tenemos aquellos que le dijeron, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y echamos muchos demonios? ¿La renovación se produce porque uno tome o no tome la cena del Señor? No, si no es cristiana, ninguna de esas cosas. El poder que se necesita para la renovación está fuera de nosotros, es el del Espíritu Santo. Y si una persona dice que es cristiana, que es lo mismo que decir que tiene el Espíritu Santo, y esa persona no va siendo renovada poco a poco, pues esa persona, dice la Biblia, no es cristiana. Porque el Señor Jesucristo también dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Podéis decir lo que queráis, pero nada podéis hacer. Y Pablo dice no que seamos competentes por nosotros mismos,
como si nuestra competencia viniera de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Así que necesitamos, por lo que somos y por lo que es el objetivo de nuestra salvación, tanto de Dios el Padre como del Hijo como del Espíritu Santo, necesitamos la morada del Espíritu Santo en nosotros, no para renovarnos y quitarnos ciertos vicios externos, no porque antes fumaba y ya no fumo, o antes veía ciertas cosas que no eran muy morales y ya no las veo. No viene el Espíritu para quitarnos solamente ciertos vicios externos. ¿Para qué viene el Espíritu? Podríamos decir muchas cosas, pero viene para que tengamos aborrecimiento del pecado, ¿verdad? Eso significa crecer en santidad. El Espíritu Santo mora en nosotros y como es un Espíritu Santo, me lleva a aborrecer el pecado. ¿Qué pecado? ¿Qué grado de pecado? ¿En quién el pecado? El Espíritu Santo me lleva a aborrecer todo pecado. El Espíritu Santo me tiene que ir llevando a aborrecer todo pecado en cualquier grado. No estaré intentando llegar al límite a ver si eso es pecado o no es pecado. Y el Espíritu Santo me hará aborrecer el pecado no en los demás nada más, que siempre aborrecemos mucho el pecado en los demás, sino el pecado en mí mismo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Dice en la carta a los Romanos, un poco más adelante, el versículo que estamos considerando, que el Espíritu Santo es el que nos hace mortificar las obras de la carne. Sin el Espíritu no mortificamos las obras de la carne. Que el Espíritu Santo es el que nos hace mirar las cosas de arriba. Sin el Espíritu no miramos las cosas de arriba. Y todavía más. Acompañadme a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios 12. Versículo 3. Primera Corintios 12, 3. Por tanto, dice, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, nadie que tenga el Espíritu de Dios y que hable por ese Espíritu, llama anatema a Jesús. Habla mal de Jesús, dice que Jesús es el maldito. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Vemos la importancia? Nadie se convierte porque llamar a Jesús Señor es estar convertido, si no es por el Espíritu Santo, porque es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Muchos llaman a Jesús Señor, ¿no? Evangelio de Lucas. Personas en el día de hoy, cristianos dentro de las iglesias, supuestos cristianos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Evidentemente Pablo no está hablando de este llamar Señor. Nadie llama a Jesús Señor, es decir, verdaderamente lo considera su Señor al cual quiere obedecer y al cual obedece y al cual quiere seguir sus pisadas, porque sus ovejas oyen su voz y siguen sus pisadas, pues nadie que lo llame así, que lo considere así, puede hacerlo si no es por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo lo llamará Señor de muchas maneras. El Espíritu Santo lo necesitamos para que renueve nuestro entendimiento, que decía antes, que está caído, para que renueve nuestro hombre interior, para que nos revele a Cristo y para todo lo que supone nuestra vida cristiana. Creo que no hace falta detenerme más en eso, ¿no? Vemos una última cita en la carta a los Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Versículo 18. El apóstol Pablo dice que está orando a Dios para que dé a los creyentes determinadas cosas. Ora a Dios para que da gracias por los hermanos y dice, Efesios 1:18, para que ese Dios alumbre o alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Eso lo hace el Espíritu. Para que sepáis cuál es la esperanza a que os ha llamado. Eso lo hace el Espíritu. La esperanza del llamamiento, para que sepáis cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Eso lo hace el Espíritu. Y la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Evidentemente no podemos conocer esa grandeza de ese poder si no tenemos el Espíritu. Sigue diciendo, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y poniéndolo en los lugares celestiales. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo con el mismo poder, dice que actúa en nosotros los creyentes. Por tanto, es imposible
que alguien tenga el Espíritu de Cristo y que ese Espíritu no se vea en su vida. Es imposible. Tienes seguridad de salvación y da gracias a Dios por ella. Pero esa seguridad de salvación tiene que estar basada no solo en tu sentimiento interno, en tu apreciación interna, sino que tiene que estar basada en tu crecimiento, en tu vida en santidad. ¿Vale, hermanos? Así que si miramos a Cristo, porque necesitamos conocer a Cristo, porque necesitamos parecernos a Él, necesitamos amarlo, necesitamos gozarnos con Cristo, tanto si miramos a Cristo como si nos miramos a nosotros, lo que nosotros somos, los propósitos de Dios para nosotros, pues la conclusión que llegamos es que necesitamos al Espíritu Santo en nosotros, es el único que puede hacer todo esto que necesitamos y es el que no solo lo puede hacer, sino que lo hace en los cristianos. Paso a unos pensamientos finales, consideraciones finales. Las conclusiones creo que son inmediatas. Si creemos que Dios es el que resplandece en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si creemos que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, entonces, como dice el apóstol, como a sensatos os hablo. Como a personas sensatas, juzgad vosotros mismos, dice el apóstol. En primer lugar, puede que haya alguien que no esté convencido o convencida de que está tan caído o tan caída o tan deteriorada. Puede que haya alguien entre los presentes que diga, bueno, soy malo o mala, pero no tanto. No me pongas en este punto. Pues lo único que puedo decirle es que lo invito a que siga leyendo la palabra y que siga viendo lo que la palabra dice de él o dice de ella. Que siga analizando su vida de ahora, a ver si no es tan depravado, que analice su vida de antes cuando era joven o que analice sus objetivos para el futuro. Si alguien piensa de que no está tan corrompido, que es lo mismo que decir si alguien piensa que no necesita el Espíritu Santo. También puede haber alguien que piensa que tiene poder suficiente para cambiarse. Tengo un vicio, tengo esto, tengo lo otro, tengo poder suficiente para cambiarse. ¿Qué es lo que digo? Pues esfuérzate y trabaja y a ver lo que consigues. Cuando pase un tiempo nos vemos y me cuenta a ver lo que has conseguido por tu propio poder, por ti solo. Muy poco. Y si te quedas en esa condición, piensa que con esa condición serás admitido en el cielo, como decía antes. El Señor a los suyos les dijo, voy a preparar lugar para vosotros, hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Pero a los judíos inconversos, incrédulos, les dijo, donde yo voy, vosotros no podéis venir. Hay una diferencia esencial. ¿Quiénes estarán en la casa del Padre con Cristo? Los que tengan al Espíritu Santo, el cual les habrá hecho crecer en santidad. ¿Quiénes no estarán? No podéis venir, dice el Señor, es que no podéis, además de que no queréis, es que no podéis venir. Bueno, pues si alguien considera de que verdaderamente es tan pecador como dice la palabra y de que no tiene esa fuerza que necesita para cambiarse, pues ¿cuál es la solución? Pues pedir a Dios que ablande su corazón. Pedir a Dios, eso es lo que necesitamos todos, hermano, que nos dé más gracia, que nos llene más de su Santo Espíritu, que clamemos por Él, que clamemos no con decir, bueno, pues cámbiame y ya se me olvida. Que no se me olviden estas cosas y yo clame con insistencia, dice el Señor, clama a mí y yo te mostraré, no me des tregua, dice el Señor, hasta que yo te restablezca. Muchas veces las oraciones no son oraciones de un minuto, sino dice el apóstol Pablo en muchos de sus sitios cuando oraba que lo hacía en agonía. Y dice el Señor, repito, no me des tregua hasta que te restablezca. Que no nos pase o que no le pase a nadie de los presentes como le sucedió al gobernador Félix, cuando Pablo estaba prisionero, ¿nos acordamos? Félix iba a escuchar a Pablo porque le gustaba oír a Pablo. Y en una ocasión que Pablo le habló del juicio, lo que estamos hablando, del dominio propio, es decir, de la falta de poder en sí mismo, y de la justicia o del mundo venidero, Félix se espantó y dijo, ya te escucharé otra vez. Pues queridos todos, que nadie se vaya de aquí en esta mañana diciendo ya te escucharé otra vez. No sabemos cuándo vamos a escuchar otra vez. Ha dicho nuestro hermano al principio que el mundo entero está siendo castigado por Dios y no sabemos cuál
de nosotros puede o no recibir próximamente ese castigo. No soy un alarmista, pero cuando se habla de la vida, de las cosas de la vida y de la muerte, de la salvación y de la condenación, todos los cristianos deberíamos de ser alarmistas, todos, porque estamos hablando de cosas que son las más importantes de la vida. Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y dice el apóstol, a continuación de decir eso, y como conocemos el temor de Dios, persuadimos a todos los hombres, intentamos convencer a todos los hombres, porque todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Así que preguntémonos todos, ¿es cierto o no es cierto lo que dice la Biblia? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Es cierto? Pues si esto es cierto, ¿no es una locura seguir viviendo sin el Espíritu Santo? ¿No es una locura llegar a una condición en donde nos falte una gota de agua como aquel rico que decía Abraham, dame una gotita de agua en la punta de la lengua, cuando dice el Señor que de nuestro interior pueden correr ríos de agua viva y hacía referencia al Espíritu Santo? Dice Pablo en más de una ocasión, no recibáis la gracia de Dios en vano. ¿Se puede recibir la gracia de Dios en vano? Cuando Pablo dice a los creyentes, a los supuestos creyentes que escribía, no recibáis la gracia de Dios en vano, es que se puede recibir, ¿verdad? Puede llegarnos la palabra de Dios, puede llegarnos muchas cosas, carta a los hebreos, podemos ser iluminados, podemos gustar de los bienes del siglo venidero, podemos estar muy cerca del verdadero cristianismo y no ser cristianos. Bueno, pues se puede recibir en vano la gracia de Dios, pero Dios dice que nadie que lo busque verdaderamente de corazón lo buscará en vano. Así que hay una diferencia. Podemos no prestar atención, pero si buscamos a Dios, Él dice, nunca le dije a Jacob, me buscáis en vano. Nunca me buscáis en vano. Y aunque el Señor ha prometido darnos el Espíritu, hablaba antes de Ezequiel 36, yo os daré un espíritu, pondré mi espíritu en vosotros, Él ha dicho, seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Dios ha prometido que lo dará, pero Dios quiere que lo pidamos. Y sigue siendo ciertas las promesas del Señor cuando dijo que el que busca y el que pide y el que llama, ¿verdad? El que busca halla y el que pide recibe y el que llama se le abre. Porque si vosotros siendo malos, y sabemos lo que sigue a continuación, ¿verdad? ¿Lo digo de otra manera? Si hay alguno de los presentes que no quiera creer en Dios, la única razón que hay es porque no quiere separarse de sus pecados. Ya no hay más. El que no quiere creer es porque no quiere separarse de sus pecados. Pero eso es un camino que parece derecho y al final será camino de muerte. Y el que no quiera separarse de sus pecados, puede que llegue un día no muy lejano en que no pueda separarse de sus pecados. Y eso será terrible. El que no quiera separarse, puede que llegue el día que no pueda separarse de sus pecados. Y ahora digo unas palabras para todos los que, la mayoría que nos consideramos cristianos. ¿Tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿no es de Él? ¿Qué clase de don es ese si lo tenemos? ¿Qué calificativo le podíamos poner? Precioso, maravilloso, inefable, inestimable. Podríamos ponerle muchos calificativos grandes, ¿verdad? Pues si verdaderamente somos cristianos y tenemos ese don, ¿qué harías tú con el regalo más precioso que jamás nadie te regalara? ¿Qué harías? ¿Lo tendrías por medio de la casa para darle patada de vez en cuando te estorbara? Pues si somos cristianos y tenemos ese don, tendremos que cuidarlo como un don inefable que es. ¿Y eso qué significa? Que tendremos que someternos a sus influencias, que no tendremos que resistir a las influencias del Espíritu, que no tendremos que preocuparnos de no apagarlo, de no contristarlo, de obedecer su palabra. Eso es lo que tiene que ser nuestra preocupación, ¿verdad? ¿Por dónde comienza el juicio? Carta primera de Pedro, es hora de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿No creemos que Dios está trayendo juicios
sobre toda la humanidad? Os digo ahora algunas cosas, no hay más que pensar un poco en las noticias. Pues si Dios está trayendo juicios sobre toda la humanidad, sería raro que sus juicios vinieran también sobre nosotros, que nos llamamos cristianos, cuando no nos esforzamos por vivir como Cristo dice. Una sociedad que ha perdido el rumbo por completo y que a lo bueno llama malo y a lo malo, bueno. Una sociedad que cambia la verdad de Dios por la mentira. Una sociedad que compensa el vicio y la pereza en vez de la diligencia y el trabajo. Esa es nuestra sociedad, ¿verdad? Una sociedad en donde se mata a los niños en los vientres de su madre diciendo que eso es libre elección. Una sociedad en donde no se enseña a los hijos a vivir en el temor de Dios, porque eso es malo para la autoestima de los niños. Una sociedad donde los dirigentes abusan de sus poderes. Una sociedad donde los medios de comunicación están contaminados con pornografía y con multitud de cosas contrarias a Dios. No es raro que una sociedad así esté bajo el juicio de Dios, ¿verdad? Es lo que se espera, es lo lógico, aunque Dios sea muy misericordioso. Pues dice la Biblia que nosotros estamos en medio de esta sociedad y que no debemos recibir la gracia de Dios en vano. No debemos decir, como ya soy cristiano y tengo al Espíritu Santo, viva la pepa, porque si peco, para eso está la gracia de Dios, ¿verdad? Y yo no estoy bajo la ley. Hemos de huir de la ira venidera, pero no como aquellos hipócritas a los que Juan el Bautista le dijo generación de víboras, sino hemos de huir de la ira venidera por nuestro arrepentimiento en Dios, nuestra fe en el Señor Jesucristo y por nuestro esfuerzo por crecer en santidad, porque tenemos la morada del Espíritu Santo. Termino con unas palabras de Calvino en relación con estos asuntos. Él dijo: pretender separar a Cristo de su Espíritu, pretender separar creer en Cristo de la obra del Espíritu, será parecido a convertirlo en una imagen o en un cuerpo muerto. No me sirve ese Cristo para nada. La remisión de los pecados no puede separarse del espíritu de regeneración. No puede uno decir tengo los pecados perdonados separado del espíritu que me da la nueva vida, porque eso sería, decía este hombre, desgarrar a Cristo partiéndolo en pedazos. Y sigue diciendo, no es sorprendente que los enemigos del Evangelio nos acusen de orgullo. No es sorprendente porque nos atrevemos a reconocer que el Espíritu de Cristo habita en nosotros. Nos podrán decir, ¿vosotros quiénes os creéis que sois? Pero lo contrario, seguía diciendo este hombre, sería negar a Cristo. O lo contrario sería como decir, soy cristiano sin necesidad del Espíritu. Pues hermanos, podemos terminar con una breve oración pidiendo la bendición de Dios. ¿Oramos? Padre nuestro, reconocemos nuestros pecados ante ti y porque sabemos que no podemos agradarte a menos que tú obres en nosotros, venimos en esta mañana ante ti y pedimos que nos des más de tu Santo Espíritu para que gobierne y dirija nuestras vidas en todo lo que hacemos. Lo pedimos para la gloria de tu nombre y por los méritos y por la obra y por el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.